¿Te has sentido alguna vez atrapado en tu propio cuerpo, como si las palabras no fueran suficientes para expresar todo lo que llevas dentro? Hoy te traigo una historia que explora el dolor, el lenguaje y la fragilidad humana. La clase de griego de Han Kang, un libro cortico pero muy intenso. Esta novela nos cuenta la historia de una mujer que tras perder su voz debido a una enfermedad, decide inscribirse en una clase de griego antiguo. Pero esta decisión va más allá de que ella solo quiera aprender un idioma, además de una lengua muerta. Es un intento por reconstruirse, por encontrar un significado a todo en medio de su dolor. Resulta que en estas clases de griego antiguo ella conoce a su profesor, que es una persona que está perdiendo también un sentido, se está quedando ciego debido a una enfermedad hereditaria. A medida que la protagonista y el profesor se relacionan, interactúan o por lo menos tratan de hacerlo, pues se va desarrollando una conexión muy interesante entre ellos dos, que está basada en ese sentido de la pérdida y también de la adaptación a un mundo en donde ellos carecen de un sentido para poder reconocer este mundo. Y eso es pieza clave de este libro, porque ahí empezamos a ver que este libro es muy filosófico, que en realidad trata de mostrarnos cosas que están fuera de la historia, que son cosas que nosotros tenemos que tomar, apartar y reflexionar. Entonces, la comunicación, por ejemplo, cómo nos comunicamos, cuáles son los códigos con que lo hacemos, con quién nos comunicamos, cómo entendemos el mundo, cómo lo asumimos, porque es a través de los sentidos que entendemos lo que hay afuera, ¿verdad? Entonces, esto es un libro profundamente filosófico, porque en realidad nos está mostrando más de lo que se deja ver en la misma historia. Y la pérdida. Si bien nos están hablando acá de dos personas que están perdiendo sus sentidos, que están dejando de percibir el mundo o de reconocerlo a través de unos sentidos muy específicos, también nos hace pensar sobre, bueno, ¿y si perdemos nosotros? ¿Por qué? Porque no es solamente esta pérdida. Hay unas pérdidas culturales trabajadas desde el protagonista, desde el profesor, y hay unas pérdidas de personalidad, de relacionamiento, unas pérdidas sociales trabajadas desde la protagonista. Pierde su madre, pierde su esposo, pierde de cierta manera a su hijo. Entonces, sus pérdidas, sus propias pérdidas también nosotros las podemos hacer nuestras para entender o tal vez para empatizar un poco con una historia de vida muy cotidiana, que eso también es lo bonito de este libro. No es un libro que tenga una historia mágica, maravillosa de héroes, o tal vez sí son héroes cotidianos, que cada uno también va siendo su propio héroe. Este libro nos habla de una historia muy normal, pero las historias normales muchas veces son las que tienen más simbolismo o más carga de análisis, que nos da más elementos para reflexionar. Entonces, eso es este libro. Ahí va entonces en su profunda reflexión sobre la vida. Es un libro muy filosófico, repito. ¿Por qué a pesar de ser un libro tan cortico puede llegar a ser complejo? Y es que tiene una prosa bonita, pero muy poética, y a veces los poemas no son tan fáciles de entender, porque el poema es un lenguaje del alma y el alma muchas veces está fragmentada. Asimismo está este libro, es un libro fragmentado, un libro que va de voz en otra voz, cambia de voces muy rápido y a veces es difícil entender ciertas cosas, cuando es pensamiento, cuando es sueño, cuando está hablando, ¿verdad? Son ese tipo de libros que hay que tomarlos con calma. A mí personalmente me pasa con estos libros que tengo que devolverme para entender quién está hablando o de qué me está hablando. Entonces es ese tipo de libro. El griego antiguo. O sea, a mí de todas las cosas que me puede hacer sentir este libro es que el griego antiguo es una muy mala elección, pues es una lengua muerta. O sea, ¿qué utilidad hay en eso? ¿Uno para qué aprende griego antiguo hoy? Para nada, para absolutamente nada. Pero entonces, ¿qué hay detrás? Hay una búsqueda de las raíces, hay un simbolismo en lo antiguo, en la etimología de las palabras, en el gusto por las palabras. Entonces ahí es donde de pronto la autora nos quiere llevar más bien a pensar
en lo que no se ha conservado, en lo antiguo, en las raíces, en lo primario, en el ejercicio básico de la comunicación, en las palabras y su sentido dentro de las oraciones, en no hablar por hablar. Entonces aquí el griego también empieza a jugar como un papel de eso, de símbolo más bien, más que los protagonistas estuvieran buscando aprender esto por alguna utilidad en el mundo moderno. La clase de griego de Han Kang, una lectura que requiere de atención, de contemplación, que muchas veces nos puede parecer algo distante, pero que en realidad es más cercana de lo que creemos. Tiene una historia básica, cotidiana, pero con unos dolores profundos, con unas reflexiones sobre el alma, sobre dar por sentado todo lo que tenemos, sobre creernos en realidad los protagonistas de esta historia cuando en realidad no somos tanto, no somos nada. Sobre lo efímero tal vez podemos reflexionar acá. Entonces es un libro chévere, pero tiene todas estas características que les acabé de mencionar. A mí la verdad me gustó, me hizo pensar en muchísimas cosas y por eso de hecho se los quería compartir, que sé que hace rato no estaba por estos lados. Y nada, si ustedes piensan leerlo o si lo leyeron, pues dejen en los comentarios qué tal les pareció o cuándo se van a animar a leerlo. Y no dejen de suscribirse, de compartir, de regalar su like y todas estas cosas que aportan mucho a este tipo de contenidos. Quiero también decirles que este libro lo leí en grupo, en conjunto, en el Club de la Guerra, Club de la Tregua, que son unos clubes que dirijo, a los cuales pueden acceder, que son virtuales. Pueden acceder a través de Instagram y ahí aquí abajo les dejo la información sobre cómo pueden unirse si así desean. Leemos mes a mes un libro sobre que tenga relación con alguna guerra, con el contexto bélico. Entonces el Club de la Guerra y el Club de la Tregua leemos otro tipo de libros un poco más diferentes que nos ayuden a balancear esa dieta literaria. En ese club leímos este libro de Han Kang. Entonces invitadísimos, los espero por allá y por todos lados donde esté o no esté. Y nos vemos entonces en un próximo video. Un abrazo gigante.